La señal llegó como un susurro quemado, una melodía rota atrapada en cintas de radiación alrededor de un cúmulo oscuro. La flota humana, dispersa y orgullosa, se detuvo en el borde de una región que los mapas llamaban la intemperie, una caverna de gas y polvo donde los sensores perdían la paciencia y el frío parecía una decisión. Nadie esperaba hallazgos, solo tiempo, y sin embargo, el tiempo trajo una reliquia, una barca ceremonial del Imperio Baedrin, desgarrada por adentro, intacta por fuera. Como si algo hubiera masticado su alma y hubiera dejado el cascarón flotando a propósito. El comandante Gabriel Alcázar observó la carcasa con la calma pesada de quien ha visto demasiadas despedidas. Su nave insignia, la Atlántida, respiró con los reactores en un murmullo grave que se confundía con el latido colectivo de inmigrantes, técnicos y soldados. En la barca había una cápsula, translúcida y fría, y dentro de la cápsula, una figura envuelta en filamentos de luz pálida. Los archivos Baedrin, robados a precio de sangre en antiguas escaramuzas, susurraron un nombre de protocolo, Corona Menor. No era un título militar. Era uno que cambiaba guerras. La cápsula fue traída al hangar con todo el ritual que la supervivencia permite, que no es mucho. En el metal de la barca, atrapada en grietas capa tras capa, había música. No era de ellos. Parecía un piano terrenal, desafinado por el vacío, un vals que alguien había tocado en Quito al borde del incendio. Los ingenieros lo dijeron con labios apretados, los Baedrin guardaban sonidos como trofeos o como llaves. La música se convirtió en un olor a madera y polvo, a humo viejo y a fotos en blanco y negro. A casa. El pasado tenía colmillos y a veces mordía en silencio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La cápsula respiró. La figura adentro abrió los ojos con la paciencia de criaturas que nacen tarde para aprender a no morir deprisa. Alcázar no pensó en rescates ni en negociaciones, pensó en catástrofes. El Imperio Baedrin no dejaba a sus coronas sueltas. El brillo de su emblema en la quilla, con ese triángulo roto rodeado de anillos, era una sentencia flotante. Si había una corona menor en sus manos, pronto todo un coro de espadas invisibles vendría a cantar. La flota humana era un puñado de decisiones disfrazadas de barcos. Una nave colonizadora reconvertida en acorazado, 2 fragatas con más cicatrices que pintura, una estación móvil sin nombre que se llamaba a sí misma Anillo Lázaro y surtía de oxígeno al que se atreviera a pedirlo. La Atlántida movió sus luces internas, señales pequeñas que decían a quien quisiera verlo que, pese a la sombra, había orden. Adentro, lejos del bullicio de cables, la memoria también ordenaba. Alcázar llevaba una cinta de audio en el bolsillo, una voz de niña que repetía las tablas multiplicadas con risas. La grabación era lo único que había quedado del módulo civil Tenochtitlán cuando el imperio incendió su bandera frente a los asteroides de Cihuacóatl. El universo contuvo el aliento. En la sala de mando respetaron el rito sin nombrarlo. La cápsula Baedrin, con la figura dentro, se colocó en un círculo de luz blanca. Nadie habló. La respiración humana llenó el lugar con su ruido flexible que arruga la pena y la estira hasta que se vuelve de ver. Alcázar sabía que el imperio no peleaba con la fuerza bruta cuando podía pelear con leyes, con símbolos que se clavaban más hondo que un cuchillo. Los códigos robados decían que las coronas menores no podían ser dañadas y estaban bajo el velo de un consorcio sagrado. En su idioma, las palabras sonaban a hielo y a hierba. En el idioma humano, sonaban a refugio con candados. Un consorcio así exigía que alguien con estatus reconocido, un soberano a su medida o un comandante que supiera mentir con la dignidad correcta, las cubriera con su sombra y su nombre. La decisión se tomó con esa clase de soledad que solo conocen los responsables. La ceremonia fue una máquina, pasaron luces violetas sobre piel y cristal, la Atlántida vibró con un pulso lento. El sello humano, con su mapa de cicatrices, se imprimió en el archivo Baedrin. En alguna parte, en bibliotecas negras que no se podían tocar, se encendió una luz que decía que la corona menor tenía un dueño por ley.
La palabra consorte, en el arrabal de la guerra, no olía a romance. Olía a protección y a trampa. Alcázar sostuvo ese peso sin coronas, sin anillos, sin testigos que pudieran convertirlo en canción. Los humanos no rezan. Actúan. La figura en la cápsula fue desconectada como se apaga una constelación. El membrillo translúcido se rompió con la delicadeza de una marea y dejó salir a la princesa Baedrin con pasos que recordaban otros suelos. No dijo nada. Sus ojos, heridos por la luz honesta de las cosas viejas y usadas, se detuvieron en las caras encallecidas, en las manos llenas de bultos de soldadura, en los parches de tela que intentaban tapar el hambre. Entendió algo que no necesitaba idioma, esa gente no se rendía. En el pecho le colgó un amuleto de filamentos vivos que los censores dijeron era un voto. El imperio había perdido algo que no sabía perder. La oscuridad tenía memoria y sabía pronunciar su nombre. El anillo Lázaro recibió a la flota como se reciben funerales que llegan vestidos de boda. La estación giraba alrededor de una estrella muy cansada, con paneles oxidados que se doblaban en ángulos impracticables, y una vegetación de tubos que parecían venas aprendiendo a carcomer metal. Alcázar caminó dentro sin quitarse el casco, por costumbre, la atmósfera estaba a medias, el aire olía a hierro y a desaliento. En un rincón oyeron un piano de verdad, no un recuerdo filtrado en bandas Baedrin, una vieja conscripta tocaba una melodía de Veracruz con dedos torpes y valientes. La princesa Baedrin la miró con la fascinación de quien encuentra agua en un planeta que nunca había estado en su camino. El comandante recordó el zócalo de la Ciudad de México bajo una lluvia oblicua, recordó sirenas y hogueras, recordó un niño que una vez le señaló la luna diciendo que olía a pan. La princesa miró esos recuerdos como si pudiera verlos pasando por la piel. Había distancia, pero no había desprecio. Los traductores no tenían trabajo. Bastaba el sonido del metal respirando. El viento solar trajo un olor a tierra mojada que no existía. El imperio llegó con la puntualidad que ofrece la crueldad. No eran naves, eran decisiones afiladas, un tributo oscuro que exigía la sangre de lo que osó retarlos. 3 lanzaderas Baedrin se posaron en el borde del sistema como garras de obsidiana. La Atlántida no huyó ni enfrentó. Se movió en diagonal, como si cruzara una sala con el orgullo del invitado que sabe que dijeron su nombre en voz baja. Alcázar extendió su red de falsificaciones como quien tiende manta sobre un cuerpo con fiebre. Las firmas de calor de la Atlántida se duplicaron en 2 asteroides y la estación Lázaro apagó un anillo entero para hacérsela muerta. La luz llegó tarde, pero llegó armada. Las lanzaderas Baedrin olieron el engaño como perros viejos. Una se desvió hacia el anillo, otra siguió la sombra de la Atlántida, la tercera flotó en el borde del sistema con la paciencia de quien sabe que el hambre enseña a esperar. Las fragatas humanas, Tonantzin y Sombra del Golfo, se movieron con esa fluidez que tienen las cosas que nacieron con otro propósito y aprendieron a pelear. La Tonantzin se sacrificó con una belleza dura, prendió fuego a su propia bandera, una tela vieja que había estado en Quito, y la mandó en llamas hacia la lanzadera que olía su calor. La única belleza en la guerra es la del gesto que no vacila. La música del metal, grave y fiel, marcó el pulso del deber. El impacto fue un abrazo de meteoros. El casco Baedrin, hecho para negar cuchillos y palabras, cedió al ver arder una convicción. En el hangar de la Atlántida, la princesa Baedrin no se movió. El consorcio de su sangre pedía otra cosa, pediría huida, pediría sumisión a labores de corona. Pero la humanidad le había ofrecido algo distinto, piedra. El vacío tembló con residuos de plasma y los sensores se quedaron ciegos como si hubieran llorado. El anillo Lázaro gritó por radio con la voz de un viejo que se niega a morir, su hábitat 4 tenía fuego, su hábitat 5 tenía niños, su hábitat 6 tenía un piano que no se quería callar. La esperanza respiró hondo en el traje de un soldado. Alcázar tomó decisiones que sabían a madrugada. La sombra del Golfo se metió en la estela del asteroide helado, 3 como un pez que conoce su río.
Los Baedrin miraron ese movimiento con desprecio profesional. El anillo Lázaro lanzó fragmentos de hielo, supuestos escombros, que en realidad eran granadas de guiado acústico. El sonido en el vacío es un chiste cruel, pero hay vibraciones que se arrastran por cables y por huesos de nave. Las lanzaderas Baedrin siguieron el eco equivocado. La Atlántida encendió un faro que imitaba el latido de la corona menor, y lo lanzó lejos de sí. La corona verdadera se quedó en su pecho, quieta, respirando con el ritmo humano. El miedo, agazapado, aprendió a respetarlos. En la quietud posterior, la estación Anillo Lázaro guardó sus muertos sin ceremonia. Alcázar vio a un niño por la escotilla B, flotando con un cordel amarrado a la cintura, ayudando a empujar cajas con pudor, y se oyó a sí mismo jurar sin palabras. No era un juramento de épica ni de himnos, era de mecánico. La princesa Baedrin lo miró y entendió que la fuerza que lo sostenía no venía de una corona ni de una ley, sino de esa obstinación de taller que vuelve a armar todo con piezas que no venían juntas. La oscuridad se movió, más lejos, donde el imperio entero ajustaba su música, sabiendo que el compás se había vuelto irregular. Una palabra pasó de nave en sistemas que nunca habían aprendido a pronunciar la palabra perdón. La arquitectura de la respuesta cambió. No enviarían más lanzaderas, enviaron un directorio de guerra, la Catedral Umbría, una estación que no orbitaba nada porque todo orbitaba su voluntad. Adentro, se decía, cantaban una ley vieja, un canto de obediencia que se abría como un abanico de hebras de luz y exigía que todo lo que llevara el emblema de triángulo roto inclinara la cabeza. Alcázar no iba a inclinar nada. La princesa Baedrin tocó su amuleto y dejó que parte de su matriz genética hablara con los sistemas humanos con una autorización que olía a sacrilegio. Bajo el polvo rojo, la dignidad germinó sin permiso. Ella había sido criada para creer que todo estaba escrito en geometrías impasibles. Ahora, frente al hierro que sudaba y a los ojos que no pedían permiso, entendió la razón por la que la humanidad seguía existiendo pese a su tamaño, pese a su locura. No aceptaban que la historia fuera un mapa. La historia era una cuerda tensa que se improvisaba todos los días. Entregó códigos que abrían y cerraban puertas en la Catedral Umbría, no las suficientes para detenerla, pero sí para hacerla pensar. El imperio no pensaba al ritmo de la urgencia. La Atlántida sí. La noche aceptó a regañadientes su derrota. La flota humana se movió hacia la zona de la catedral, escondida entre las líneas del magnetar Helm de Kael, cuyos arcos de luz eran látigos que dejaban cicatrices en la retina. Hubo entrenamientos en silencio. Hubo mapas hechos con café derramado sobre láminas, hubo cálculos en cuadernos con márgenes llenos de nombres de personas que ya no estaban. Alcázar vio a su gente aprender a respirar en cortes, a moverse en sincronía con los latidos del magnetar, a oír la electricidad como si fuera un rumor de selva. La princesa Baedrin aprendió a caminar dejando de ser sagrada. Fue un alivio y una agonía. El universo contuvo el aliento. El plan era una cuerda floja extendida sobre cuchillas. La princesa enviaría un canto legal. Una fractalidad de hilo fino que informaría a todos los sistemas Baedrin que su consorcio con el comandante humano había sido registrado y validado en bibliotecas que el imperio respetaba más que su hambre. Ese canto era un arma más veloz que cualquier disparo, obligaría a las tripulaciones Baedrin a disociarse un instante, a pestañear ante la idea de dañar a alguien que estaba bajo un velo que ellos mismos habían tejido. Ese parpadeo habría de abrir un hueco. Por ese hueco, la Atlántida lanzaría lanzas cinéticas, roca disfrazada de órbita, y trataría de agujerear no las paredes del enemigo, sino sus hábitos. Lo imposible se inclinó, un instante, ante su terquedad. La Catedral Umbría apareció como aparece un edificio cuando uno se da la vuelta y no estaba ahí hace un segundo, colgando contra el magnetar, con estribos heridos de luz y pasillos que parecían bocas largas. La Atlántida bajó su firma, se pegó al lado oscuro de un asteroide roto y respiró como si durmiera. La sombra del Golfo se separó con un grupo de abordaje reducido,
los cascos negros y los visores empañados por dentro, como ya habían aprendido qué pasa cuando uno miente con el cuerpo. Alcázar sintió su mandíbula como si fuera otra persona intentando moler la culpa antes de que la culpa lo comiera a él. La sangre escribió lo que la historia no se atrevía. La princesa Baedrin se plantó delante del núcleo de comunicaciones, con la luz azul subiendo desde el suelo como vapor frío. No había sacerdotes ni coros. Solo cables. El canto se desplegó como un origami sin dedos. Capas de ley se abrieron en cascada y tocaron primero a las naves más cercanas, luego a las fauces del directorio entero. En pantallas que entendían, se encendió un símbolo de consorcio. Más lejos, alguien, con tentáculos que parecían manos y ojos que parecían agujeros, detuvo el dedo antes de apretar el gatillo. La catedral tardó medio segundo en entender que las cosas habían cambiado. Medio segundo fue todo. Los humanos no rezan. Actúan. Las lanzas cinéticas nacieron como meteoros amaestrados. La Atlántida, la sombra del Golfo y el anillo Lázaro, convertido en catapulta con huesos viejos, dispararon al mismo tiempo y en triángulo, apuntando no a la piel, sino a los tendones, acoplamientos de energía. Columnas de soporte de canto, la bóveda donde la ley dormía cuando no cantaba. El magnetar, en una coincidencia que alguien, en otro tiempo, llamaría milagro, abrió un arco de luz justo cuando las rocas pasaron por su campo, dándoles una velocidad que raspó la idea misma de ritmo. La catedral, herida, cantó más fuerte. El canto se quebró en dos. Una parte ordenó fuego, otra, respeto. El frío del vacío parecía un templo sin dioses. El grupo de abordaje, con Alcázar entre ellos, atravesó un corredor de nervaduras vivas, tocando las paredes con guantes que aprendían texturas. La catedral olía a sal de roca y a vieja biblioteca. El núcleo no era una máquina, era una sala iluminada con insectos de luz que flotaban leyendo cosas que no estaban escritas. No hubo combates de gritos. Hubo choques secos, respiraciones contenidas, golpes dados con precisión de cirujano que no quiere ser héroe, quiere acabar. La princesa Baedrin caminó detrás de Alcázar con su amuleto encendido, como si trajera un puñal que no cortaba pieles sino juramentos. La distancia dolió, pero sostuvo el horizonte. El imperio respondió con la violencia lúcida que se practica siglos. Un capitán Baedrin, al ver el símbolo del consorcio, apretó la mandíbula hasta apagarse un diente y siguió disparando. Otro, temblando, bajó su arma. Un tercero se dejó morir sin pedir permiso. Las estructuras culturales no sangran hacia afuera, sangran por dentro. La catedral gimió con el dolor de edificios que han visto demasiada gente creer que son inmortales. El magnetar tembló con el gusto de los dioses viejos por lo dramático. La música del metal, golpe a golpe, forjó un camino hacia el corazón del monstruo. En el núcleo, la princesa activó la cláusula del desvelo, un artefacto legal sepultado en el mito y en las abuelas de su especie. Era un candado que solo podía abrir la sangre de una corona que renunciara a ser piedra. Ella se cortó por dentro de algún modo secreto que los sensores no supieron. Los ojos de Alcázar, detrás del visor, vieron la luz cambiar de un azul lógico a un blanco humano. La luz llegó tarde, pero llegó armada. La cláusula hizo lo que las bombas no podían, envió por todo el directorio un mandato para mirar a la propia sombra. La catedral se miró por primera vez en milenios. La visión no le gustó. Perdió el ritmo. Alcázar metió un virus humano, no una máquina con dientes digitales, sino una secuencia simple, el vals de Quito, el que habían rescatado de una barca muerta en la intemperie. El vals se comió franjas de ley, no porque fuera fuerte, sino porque recordaba algo que la ley había olvidado, que el tiempo se baila con otros, o no se baila. El universo contuvo el aliento. Las lanzas atravesaron los cantos como si los cantos fueran velas viejas. La bóveda se quebró en piezas que eran al mismo tiempo ruina y liberación. La Atlántida perdió un costado y 20 tripulantes, la sombra del Golfo casi se desangra por las juntas,
el anillo Lázaro dejó un anillo entero flotando como una luna diminuta. No hubo vítores, hubo listas. El magnetar siguió con su tarea que no era asunto de nadie. La catedral umbría, herida, apagó su canción. En su lugar, se oyó, como un susurro inaudible a través de la piel de las cosas, un piano que aprendía a hablar en idioma baedrin. El miedo, agazapado, aprendió a respetarlos. La princesa Baedrin cayó de rodillas sin dramatismo. En su amuleto se fracturó una hebra que había existido desde antes que su abuela abriera los ojos a la primera vez. Alcázar no la tocó. No se toca a quien acaba de renunciar a un dios que no sabía perdonar. Se quedó de pie, con las manos en el aire, como si sostuviera un techo que podía caer. Bajo el polvo rojo, la dignidad germinó sin permiso. Los sensores, uno tras otro, empezaron a informar que las naves Baedrin apagaban armas, no por derrota, sino por desconcierto. Vieron el consorcio y vieron la renuncia y vieron a la corona menor en un lugar donde los manuales decían que no podía estar, en un núcleo humano, cometiendo un acto de reparación que no tenía nombre en su lengua. Un capitán Baedrin, lejos, en la órbita de Circa, tomó la decisión que lo haría un traidor en una historia y un héroe en otra, puso su nave al servicio de la pausa. El viento solar trajo un olor a tierra mojada que no existía. La guerra no se terminó, se deshizo. El imperio Baedrin se vio sin música y sin espejo, y empezó a rajar por los bordes donde se habían instalado los silencios. La Atlántida y su gente no celebraron. Contaron. Repararon sellos con uñas y dientes. Taparon el hueco por donde se les iba la vida con la mirada firme de los que no tienen repuesto. El anillo Lázaro giró más lento y dejó que una lluvia microscópica de polvo interestelar cayera sobre su jardín de algas como si fuera una bendición. La sombra del golfo encendió, a escondidas, una vela eléctrica frente a una ventanilla, y alguien, no hubo testigos, puso una foto de la Tierra pegada con cinta a esa luz. La noche aceptó a regañadientes su derrota. La princesa Baedrin, que ya no era corona en el idioma en que los títulos importan, caminó por los corredores humanos con una facilidad que nadie había planificado. Algunos la miraron con dolor sin odio, otros, con curiosidad que no se atrevía a tocarla. Ella llevaba el amuleto quebrado y una nueva cosa en los hombros que era ligera y, sin embargo, más pesada que las cadenas, responsabilidad no por herencia, sino por decisión. Aprendió a remachar placas con golpe seco, a detectar fugas de oxígeno con el cachete, a adivinar cuando una válvula estaba mintiendo. Aprendió a escuchar cuando el metal decía basta. La música del metal, grave y fiel, marcó el pulso del deber. Alcázar, de pie frente al ventanal de mando, puso por primera vez la cinta de la voz de la niña después de la batalla. La voz recitó las tablas del 6 entre risas. El sonido se mezcló con la vibración del magnetar como si uno fuera un eco del otro. Cerró los ojos y recordó el olor del pan en una madrugada de una ciudad que ya no tenía pan. La princesa se quedó a distancia, no por protocolo sino por respeto. No hubo palabras. Hubo un reconocimiento en el aire, denso como un juramento invisible, pelearían, cada cual desde su borde, para que esa clase de risa no fuera material de museo. La sangre escribió lo que la historia no se atrevía. Pasaron días que parecieron años. Las naves Baedrin que habían apagado armas prendieron luces de identificación con el pulso antiguo de tregua. Otros se mantuvieron lejos, heridos, como animales bravos que respetan un río que se ganó respeto. Los humanos organizaron corredores para evacuar colonias que habían vivido bajo impuestos de sombra. Por sus pasillos pasaron cosas pequeñas, una planta en una maceta de plástico rota, un cuaderno con dibujos de volcanes. Un violín hecho con fibras impresas y terquedad. La Atlántida olía a miedo trabajado, a dignidad en ropa sucia. El universo contuvo el aliento. Ni la princesa ni Alcázar se engañaron, la guerra resurgiría de otras formas, con otros rostros, con sonidos que erosionan. Pero los cimientos habían cambiado. La catedral umbría no cantaría del mismo modo jamás.
Las leyes que habían servido para aplastar ahora estaban aprendiendo a ser esponja, a amortiguar, a recordar que delegar no es lo mismo que obedecer. En un cuarto escondido, la princesa miró un mapa Baedrin y puso su mano sobre las regiones que habían sido esclavas de la música y no amantes de ella. Ese gesto no fue de reina ni de esposa, fue de alguien que ha decidido no dejar sin defensa aquello que sabe frágil. El miedo, agazapado, aprendió a respetarlos. Hubo ceremonias sin nombres, apócrifa, como todo lo que importa. En el borde de la órbita del Magnetar, la Atlántida, la sombra del Golfo y 5 barcos Baedrin que habían elegido respirar cambiaron banderas simbólicas, retazos de tela, luces parpadeantes, silencio. La princesa alzó el amuleto roto y dejó que los filamentos cayeran, uno por uno, sobre un cuenco de metal. Alcázar puso junto a esas hebras una placa con el nombre de los que no volvieron de la Tonantzin. La suma era justa. No había equilibrio en el universo, pero la justicia no le pedía permiso. La distancia dolió, pero sostuvo el horizonte. Cuando el Magnetar por fin se calmó, como un mar que decide una tregua corta, la Atlántida dio media vuelta. Había rutas hacia colonias olvidadas, había promesas de regreso a estaciones que habían sostenido con uñas lo que no podía sostenerse. Había una escuela en el Anillo Lázaro que empezaría a enseñar con libros impresos con tinta añeja que olían a hogar. Había, en silencio, una historia de amor sin romance, la de un ser que había renunciado a su título por un grupo de personas que no la necesitaban para vivir. Y la de un comandante que había puesto su nombre como escudo no para poseer, sino para dividir la atención del enemigo con algo que creía inviolable. Bajo el polvo rojo, la dignidad germinó sin permiso. Mientras partían, una lluvia de partículas coloreó el casco de la Atlántida con una pátina nueva. Nadie la limpió. Era memoria viva. Alcázar escuchó la cinta una última vez antes de guardarla. La voz de la niña le pareció más cercana, como si la distancia hubiera aprendido a cortar sus dientes. La princesa se detuvo en el umbral y dejó una placa de filamento en la pared, no como marca de propiedad, sino como contraseña para un futuro en el que los Baedrin todavía tuvieran que decidir si querían ser piedra o río. La luz llegó tarde, pero llegó armada. La última imagen quedó grabada en todos, el Magnetar quieto como un ojo cansado, la catedral, deshilachada y humilde, una flotilla humana con costuras visibles y orgullo sin costura, y, entre ambas cosas, un puente invisible hecho de música y de terquedad. Nadie habló. No hizo falta. En los huesos, ese lugar donde las decisiones se vuelven peso, todos sabían que habían atravesado un límite que no se traspasa sin dejar algo. Dejaron la facilidad. Ganaron respeto. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.